Hoy, abril 1, lunes del año 2002, traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, después de terminar Semana Santa, que se transmite a través de este multimedio Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de la capital de Santo Domingo y también del área metropolitana de Santiago de los Caballeros, en el internet en hiz730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HIZ Podcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano y se retransmite cada noche grabado de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla los Paul de Payalanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenas, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Muy bien, muy relajado, muy tranquilo. Disfrutamos de toda esa tranquilidad que hubo en la ciudad capital durante ¿Tú has notado el cambio que se produce en la capital de la República? Absolutamente, y lo disfruto. Parece otra ciudad. Absolutamente. Lo cual demuestra que el problema fundamental de nuestro tránsito es que tenemos un excesivo parque vehicular. Si ese parque vehicular que se descarga en los días feriados hacia el interior se moviera con cierto orden en las vías públicas, el tránsito sería otra cosa. Además, si se toman algunas medidas, como por ejemplo que los colegios establezcan un sistema de ómnibus para recoger a los alumnos, de manera que le descarguen a los padres esa tarea angustiosa de llegar con puntualidad con sus hijos, para que no les sancionen a los hijos por llegar tarde, en fin, de acuerdo a los reglamentos de cada uno de los establecimientos educativos. Y además congestionando las vías públicas, porque la presencia de todos esos padres al mismo tiempo tratando de llegar a tiempo a sus distintos colegios congestiona las vías públicas. Si eso se establece, ustedes van a ver cómo se alivia, al igual que pasa cuando entran las vacaciones, que ustedes sienten inmediatamente en las horas pico de la mañana que se descargan las vías públicas. Pero bueno, vamos a ver. Mientras tanto tenemos que comentar el sermón de las 7 palabras. Ese es el comentario. Sí, es un notorio que fueron sacerdotes jóvenes los escogidos, ¿verdad? Sí. Los sacerdotes censuran la pérdida de valores, lamentaron el despilfarro, la injusticia y la falta de caridad. Estamos hablando del modelo económico. Deshumanizado. Totalmente, ¿no? O sea que todo el conjunto de intervenciones y sobre todo el que iba llevando el guión dejaba claro que ese discurso del conjunto de las 7 palabras estaba dirigido contra el modelo de la globalización. Ahora, hay algo que yo quería decir. Hay una situación crítica de la Iglesia Católica que se ha destapado en este momento en los Estados Unidos. Y lo lamentable de esa situación crítica es que se ha puesto en evidencia el encubrimiento que la Iglesia Católica como institución hizo durante mucho tiempo del problema de la desviación sexual de muchos de sus sacerdotes. El escándalo ha estallado en los Estados Unidos, pero es común en todas partes. Ya algunos casos se han manifestado en Bélgica, en Europa, sí, y también en otros en Suiza, y probablemente los veamos en muchos otros países más, porque eso no es exclusivo de los Estados Unidos. Eso es en cierta forma una derivación de un problema que no entendemos por qué existe, y es el de que la vida sexual de los sacerdotes queda traumatizada por el compromiso de celibato, hasta el punto que contrasta con las prácticas establecidas por la Iglesia protestante, ¿no? Absolutamente, total y absolutamente. Entonces da lugar a otras cosas, con todas las otras a unos sobrinos que aparecen también de los sacerdotes y cosas. Digo, aquí históricamente, aquí todo el mundo lo sabe, hay familias muy respetadas de esta sociedad que son hijos de arzobispos, ¿verdad? Pero no tienen el apellido de sus
Tronco, sino el apellido que le pusieron. El apellido que le calcaron encima. No quiero entrar en eso ahora. Hasta expresidentes de la República. Sí, cómo no. Pero además hay otras desviaciones a las que yo me quería referir. Por ejemplo, cuando un sacerdote, ese que está de obispo ahí en la jurisdicción de Barahona, asume como suyo la responsabilidad primordial de atentar contra los intereses de supervivencia de la República y de su soberanía, diciendo que es tarea primordial de él conseguir la nacionalidad dominicana para los hijos de haitianos, sabiendo que ese es el mecanismo a través del cual vamos a perder nosotros nuestra soberanía. Entonces la iglesia se silencia y lo deja, porque tiene una estructura un poco compleja ahora. La iglesia antes tenía una estructura vertical, pero ahora tiene una especie de intento de democratización, donde cada obispo es jefe de su jurisdicción, y eso está trayendo muchos problemas. Pero nosotros queremos decir que no le vamos a aceptar a ningún sacerdote porque tenga una sotana arriba que atente contra la República. Como no le vamos a aceptar ni le hemos aceptado a Agripino Núñez Collado, que desde la Universidad Madre y Maestra ha estado financiando una serie de llamadas ONGs, que todas han estado alineadas en un intento de, por un lado, desnacionalizar la economía y por otro lado, algunas van directamente también a ese tipo de organizaciones pro-haitianas, filo-haitianas, para que disuelvan la nacionalidad dominicana. Y lo hemos enfrentado y se lo hemos dicho cada vez que ha sido necesario. De modo que no se vayan a intentar refugiar en la vestidura de una entidad como la Iglesia Católica, a la cual nosotros pertenecemos, pero que no nos sentimos comprometidos con ese tipo de actitudes, que está financiado incluso por algunos sectores de la Iglesia que vienen desde Europa con dineros, porque el padre Ricoa es belga, y esa diócesis de Barahona ha recibido siempre dinero de Europa, de sectores de la Iglesia. No es por una casualidad. No es por casualidad. Y eso viene desde cuando Mamerto estaba ahí, el obispo anterior. Entonces, vamos a estar claros. Aquí la entidad religiosa que se llama la Iglesia Católica, que tiene una buena voz en la preservación de los intereses nacionales en su cardenal, sin embargo, alberga en su seno una serie de personas que en sus respectivas jurisdicciones y en su ámbito están atentando contra el interés de los dominicanos, el interés supremo de los dominicanos. Yo no veo en ninguna parte del mensaje evangélico que para uno ser caritativo uno tiene que entregar su casa. Nosotros no podemos entregar nuestra casa, que es la República, en aras de una compasión malentendida respecto de las miserias del pueblo haitiano. Y además quiero decir una cosa, se nos predica que tengamos amor al pueblo haitiano. Pues yo quisiera ver por qué la pastoral haitiana está en sede dominicana, que vayan a aposentarse allá en territorio haitiano y que le prediquen a los haitianos amor por los dominicanos, porque el testimonio que hemos tenido a través de la historia es que no nos tienen amor. Además, yo quiero hacerle este relato y pongo de testigo a dos ingenieros, porque en visitas a Haití, específicamente a Puerto Príncipe, a ambos le dieron el mismo chiste, de manera de broma, ¿no? Y el chiste es el siguiente. Bueno, el primer nombre que le voy a dar es el del ingeniero Jimmy Durán, nuestro amigo. Él nos contó eso. Que estando allí en un evento, le dijo a uno de los colegas haitianos, ¿ustedes saben por qué los haitianos cortan con tanto entusiasmo la caña allá en la República Dominicana? No, porque piensan que están cortando cabezas dominicanas. Eso es un chiste, pero de muy mal gusto. No me hizo reír. Y se lo hicieron a otro ingeniero también, ¿verdad? Cuyo nombre no estoy autorizado a decir.
igualito. Entonces, y Jean-Bertrand Aristide es una buena demostración de que él no es amigo de los dominicanos, a pesar de que estudió aquí, en el seminario de La Vega. Y los veganos lo recuerdan porque él no quería caminar en la calle que se llama Duarte, desviaba su ruta para no caminar por la calle Duarte. Bueno, arquitecto, ni caminó por la calle ni fue a la tumba de él tampoco. Pero acuérdate que la Cancillería haitiana se descargó diciendo que había sido la Cancillería dominicana la que no había puesto en la agenda. No había incluido en la agenda, sí. La ofrenda floral. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a tocar el próximo miércoles el tema de la corrupción y los contratos grado a grado y las concesiones de obra del Estado. Vamos a traer al amigo Roque Napoleón Muñoz Polón para que hablemos de eso y además del asunto de las obras de Panamericana, los benditos Juegos Panamericanos. Pero ahora que hablamos de las concesiones, hay un tema aquí que yo puse, que llamé el Estado de Derecho, la carreta delante de los bueyes. ¿Sabes por qué? No. Dice, con ayuda del BID, autoridades preparan ley de concesiones. Oigan eso, han mandado y han aprobado en el Congreso una cantidad de contratos de concesión. Y yo los he estado dejando. ¿Ustedes saben por qué? Porque son todos violatorios de la ley orgánica de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. Lo que pasa es que ninguno de los que se sienta ahí se lee la ley orgánica de su Secretaría de Estado. Yo tuve que recordarle a Leandino Peña precisamente parte de esa ley orgánica para recordarle a él que él estaba incurriendo en responsabilidades personales, ¿verdad? Y además que estaba desviando las actuaciones de su cartera, que fue precisamente con el asunto de los ferrocarriles. Digo, su propia ley orgánica dice que eso es ámbito del Distrito Nacional. Por eso se pararon los ferrocarriles. ¿Verdad? Y digo, usted está convocando a un evento ilegal, porque llamó a un concurso. Digo, pero usted no tiene facultad legal para entrar en ese ámbito. Eso dice su propia ley orgánica de su Secretaría de Estado, que pertenece al ayuntamiento. De modo que usted está convocando un evento ilegal y usted es sujeto a cualquier tipo de demanda posterior. Se lo escribió en un artículo que salió en la prensa nacional. Ese fue el incumbente anterior. Y a este que está, amigo del que se fue, que por eso no tiene ni un solo expediente en ninguna parte, ¿verdad? El que se fue. Le tengo que decir que él está incurriendo en lo mismo. Primero está dando los mismos grados a grado que dio el otro. Y está haciendo los mismos proyectos, megaproyectos, porque es la misma mentalidad y los mismos negocios, los mismos negocios, las mismas empresas y todo lo mismo. Entonces, pero se saltaron el hecho de que no están facultados para hacer nada de eso porque no se puede ceder. No se puede ceder. Y parece que algunos avispados por ahí de las empresas favorecidas le dijo, nos estamos metiendo en rojo porque nuestros abogados nos dicen que eso es violatorio a la ley y cualquier gobierno que venga no lo puede quitar. Y como son cosas por 30 años que están dando. Ay, gracioso. Entonces nosotros le estábamos dejando que sigan ahí, ¿verdad? Porque cuando se vaya esa Suprema que está ahí, porque tiene que irse esa Suprema. Entonces, un grupo de ciudadanos en el cual no vamos a faltar nosotros. Vamos ahí, vamos a tocar esa puerta y decir, reclamamos la ilegalidad e inconstitucionalidad de todos esos actos en virtud de esto. Pero alguien se avivó, ¿verdad? Y ahora, nada menos que el BID. Quieren formular la ley después que ya dieron la concesión. Óigame por dónde viene. Con ayuda del BID. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya hemos dicho que debió haber cambiado su nombre a Banco Interamericano de Crecimiento Económico. Porque hace tiempo que se olvidaron del desarrollo. Miren a lo que viene el BID aquí a este país. No viene a financiar los programas del Estado, viene a financiar el apoderamiento de las funciones del Estado por parte de los salteadores extranjeros que nosotros permitimos que entren a este país. A eso hemos ido a parar. Estas instituciones se han pervertido todas. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Pero por qué? Porque los países miembros que somos nosotros, ni uno ha levantado su voz para reclamar
la fractura o el atentado contra el Estado de Derecho internacional que supone que esos entes se aparten de su carta orgánica. Ah, no, porque como esa es la voluntad, y eso vamos a hablar ahora, del imperio, porque ahora resulta que de acuerdo a un artículo muy interesante, del cual nos hacemos eco más adelante, ya está establecido en ciertos círculos de opinión en los Estados Unidos que los Estados Unidos son un imperio. Vamos a hablar de eso. Con sumo agrado lo están asumiendo. Y entonces todo el mundo está, usted sabe que ante el emperador la gente hace una reverencia. Una reverencia, ¿no? Y también saluda, Hail Caesar. ¿No? Y baja todo, ¿no? Una inclinación. Mira, o sea, rodillas, no sé. Parece que eso es. Genuflexión. Pero, se llama eso. la mayoría de los latinoamericanos no estamos en eso. No estamos en eso. Y aquí, la mayoría de los dominicanos tampoco estamos en eso. Vamos a seguir adelante. Oye, bueno, tenemos los precios de combustible. Hamilton, ¿no? Primero la encuesta Hamilton. Encuesta, sí, ¿cómo nos vamos a saltar? Pequeño comentario, no podemos saltar esa encuesta. La mayoría dice que el gobierno lleva el rumbo equivocado. Bueno, de eso estamos ya nosotros reiteradamente convencidos. Eso lo hemos estado diciendo a nuestro amigo el presidente para que se convenza a él, ¿verdad? Porque lo importante es que él se convenza. Pero yo lo vi haciendo una muy acalorada defensa de esa posición frente a una entrevista de un periodista hoy en la mañana en la televisión. Bueno, dice que poca o ninguna confianza en el presidente Hipólito Mejía. Lo expresa el 59% que dice que el gobierno es malo. No. 59%. Poco ninguna confianza en Hipólito Mejía. El 59%. Y gobierno malo, 54%. El 54%. Todo por encima del 50%. Bueno. Esa es la expresión. Y la pregunta que debería hacerse el presidente y su gabinete es ¿por qué? ¿Verdad? Esa percepción, ¿no?, de su gobierno. De su gestión. Porque eso no sale del aire, ¿verdad? Eso sale sencillamente de decir una cosa ahora y hacer otra. O decir una cosa ahora y decir otra ahorita, ¿verdad? Y desde luego hacer cualquier otra cosa. Entonces así la gente no puede tener confianza en lo que dice nadie. Ni el presidente, ni los miembros de su gabinete, nadie. Hay que ser coherente. Y fíjate tú que esa misma actuación de defensa del presidente a su gestión refutando esto. Sin embargo, choca con las declaraciones que él hizo, que están más adelante, con respecto a que él está dispuesto, incluso a romper con la ley, si es necesario, para dejar en claro el lío de la CDE. Y de enmendar un entuerto, los ingenios. Bueno, eso lo vamos a examinar más adelante, pero le adelantamos de una vez que el presidente está muy mal orientado con relación a cuál es la situación, porque no es verdad que él tiene que romper con la ley para poner las cosas en su sitio. Los que rompieron la ley fueron los que ejecutaron esa capitalización, que violaron la propia ley de capitalización. Pero como el presidente no sabe nada de eso y se recuesta de lo que le dicen esa gente que tiene a su alrededor, entonces él anda por ahí diciendo que está dispuesto a romper con la ley. No, presidente, usted no tiene que romper con la ley. Al contrario. Apoyarse en ella. Exacto. Apóyese en la ley, haga cumplir la ley. Y además meta en la cárcel a 2 o 3 de estos sinvergüenzas, porque lo primero que no han cumplido absolutamente con nada son los extranjeros que están aquí. Usted lo sabe, porque usted se lo reclamó el día 17 de agosto desde la propia sede de la CDE. Traigan los dólares que ustedes no han traído. No han traído nada, presidente. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos obligados y ellos no están obligados? Entonces vamos a poner las cosas en su sitio. Que haga algo como en Argentina, por lo menos están tratando tímidamente de hacer algo. Hay 7 banqueros que no le permiten salir del país, solamente por la canalización de los capitales en dólares que fueron desviados hacia otros destinos. Pues vamos a ver entonces los precios. Mire, ha habido una pírrica rebaja después de todos los aumentos que ha habido en todos estos días.
estas semanas, ¿verdad? Bajó Micro. el gaso, sí, la gasolina premium bajó a 41.17, 33 centavos, la gasolina regular bajó a 35,71, 4 centavos, y el gasoil regular bajó a 21,7, 9 centavos. Eso está en el contexto de un cuadro internacional que es el siguiente. Aquí hay un poco de confusión porque parece como que los precios que da la página Petroleum World.com, que es, como he explicado, del Dow Jones, con sede en Caracas, dejaron como en blanco el periodo de la Semana Santa, porque los precios parecen, que tengo aquí, son los mismos anteriores, en donde hay un aumento de $2.71 de la canasta de OPEP a 23,11 el barril, y la canasta venezolana a $21, 20,98, un aumento de 62 centavos de dólar. El West Texas Intermediate subió 63 centavos a 24,88 el barril, dólares. Y el Brent subió a 24,25, 87 centavos de dólar. Pero observen siempre que la canasta venezolana está a $21 el barril, $2 por debajo del de la OPEP, que está en $23, ¿verdad? Siempre hay una franja de $2 y pico. Pero hay que ver por qué eso no se refleja aquí. Vamos a ver ahora, dice aquí un artículo que saqué también del Petroleum World, que a su vez lo reproduce de una revista que se llama, una publicación norteamericana, que es Barron's. Dice, con Saddam Hussein bajo la mira telescópica, el petróleo se dispara. Y lo interesante de este artículo es que atribuye eso a los halcones de la guerra. Pero ¿y a quién más? Y están buscando a quién provocar. Y el blanco exquisito, eso es un plato de gourmet. Dice aquí, Saddam Hussein. veía el artículo, ¿no?, que saqué del internet, Petroleum World, Caracas, Rito y Medio. Y dice, dice la Barron Online, esa es la publicación, que le pongan, apúntenle una a los halcones de la guerra. Una patica para ellos. Sí, apúntenle una parte. Por lo menos eso es lo que parece estar diciendo los precios del petróleo en aumento, ¿verdad? El precio del crudo ha saltado de cerca de $26 por barril, un 5%, desde hace más o menos un mes, y por lo menos $2 de ese salto debe ser atribuido a la tónica de guerra. No guerra en Afganistán, sino por la posibilidad de otra guerra con Irak. Sí. Y por ahí sigue diciendo que si se produjera una invasión de Irak, probablemente cortaría su suministro de petróleo en el mercado, lo cual incrementaría en fin, los costos del petróleo de Saudi Arabia y los demás campos petroleros del Golfo Pérsico. Y por ahí dice que, desde luego, todo eso está hecho para que los costos del petróleo de explotación norteamericana y del control norteamericano suban concomitantemente. Y yo les digo, señores, pero ustedes no están pensando en el impacto que eso va a producir en la economía de los Estados Unidos. Es que no han vislumbrado que una economía postrada por la recesión, con un sector productivo nacional, o sea, la industria o el aparato productivo norteamericano en territorio norteamericano, contra la pared, con una buena parte de ellos, ya vimos que la industria de tejido estaba quebrado, incluyendo, hay un grupo aquí que está haciendo cerebro tratando de traerlo para la República Dominicana. Ajá. Porque están quebrados allá en los Estados Unidos. Y la industria del acero acaba de tener que protegerla. Porque en el último momento, el presidente Bush, porque no podía competir, sencillamente. Entonces, y hemos aplaudido, usted hace muy bien en proteger su aparato productivo. Pero nosotros tenemos que hacer lo propio. Ah, no, eso no. Nosotros vamos a proteger a los nuestros, pero ustedes tienen que proteger los suyos. A la luz de los principios de la globalización.
no podemos, digo, la globalización mal entendida de ellos. Y conveniente. De ellos, ¿verdad? Claro. Porque la globalización tiene que ser el reflejo de la equidad. Todo para todo. Si no hay equidad, no puede haber globalización. Europa le dijo eso. Bueno, y Brasil. Todo el que está pisado con él. Entonces, esa es la situación. Con esa economía, si usted le mete un aumento del costo del petróleo, despídanse, ustedes van a ver la consecuencia de eso. Bueno, pero los petroleros están articulando su propia política dentro de la política general del Estado de los Estados Unidos. Sabemos y hemos dicho que el petróleo está controlando el actual gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Desde el presidente, vicepresidente, secretarios de Estado, ministros. De energía, de lo que sea, todos. Todos están ligados al petróleo. A tal extremo de que la familia Bush hasta tenía negocios con la familia Osama Bin Laden. Por esa misma vía. Tenían negocios particulares con la familia de Osama Bin Laden, ¿verdad? Entonces, eso es la realidad. Vamos a hacer un paréntesis y seguiremos comentando. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestra agenda, Roger. Vamos a entrar en los temas internacionales. La ominosa guerra judeo-palestina. Ese es el tema más caliente del día de hoy. Crisis en el Medio Oriente. Las Naciones Unidas pide a Israel cesar ataques a Ramallah. Sharon dice que se defiende. Sharon es el primer ministro de Israel. Ramallah es el lugar en donde está aislado el jefe de la organización la sede de la liberación de Palestina. De la autoridad palestina. Israel acorrala a Arafat en un edificio. Tropas de Israel exigen la rendición de Arafat. George Bush dice que Arafat puede hacer mucho más de lo que ha estado haciendo y que debe terminar con el terrorismo. No, dice que puede hacer mucho más para que termine el terrorismo, sí. Queriendo decir que Arafat no está haciendo lo suficiente. No está haciendo nada o está haciendo poco frente a los actos de terror. Por eso lo vamos a comentar. Sí, lo vamos a comentar. Israel pide rendición de Arafat. Protestan en Europa contra Sharon, contra Israel, y a favor de Arafat. En Francia, Alemania y en Grecia. Arafat sigue sitiado y dispuesto a morir. Consejo de la ONU pide retiro de las tropas de Israel. Dice también que 50 pacifistas burlaron el ejército israelí y rodearon al líder palestino. Se metieron dentro de Quiero del decir edificio. Que yo encontré, primero solo pasaron por CNN. Por televisión. ¿Verdad? Y fue dramático porque esas gente se vistieron con unas chaquetas blancas. Y se presentaron allí y de hecho sorprendieron a la guardia israelita. Al cerco. Y entonces no tuvieron más remedio que dejarlos pasar. No se atrevieron a abrirle fuego a gente que venía desarmada y además con cámaras y con toda la parafernalia de la. Algo que yo creo que ellos observaron es que las características étnicas de los que iban a tratar de accesar a Obama. Le iba a buscar un problema internacional. Sí. Jordania amenaza. Estos 50 pacifistas hicieron un acto heroico porque corrieron riesgo de que le abrieran fuego. Y para encontrar esa información yo tuve que ir a parar a Surmedia.com porque en la página de internet de CNN yo no la encontré. Entonces en Surmedia.com estaba reproducido de El País. Me metí en la página del País y tampoco lo encontré. O sea, yo no sé qué pasó con esa información. Y recuerden que hay ahora mismo una política de restricción informativa en los Estados Unidos. Peligrosa porque atenta contra la libertad de estar informado del pueblo norteamericano. Y eso definitivamente va a atentar contra las bases de una sociedad democrática, pero va a servir a los propósitos de un imperio. Porque un imperio no tiene nada que ver. Y en este caso parece que con llegó, una democracia. Se salió de los Estados Unidos y fue a controlar a Surmedia.com. Bueno, yo le digo que tiene sede en No, Surmedia.com reprodujo
una información que dice, que sacó de El País, que es español. Ajá, pero no Yo apareció en El País. entré en la página de El País y no lo encontré. Quizás lo busqué mal. Pero la F sí lo reprodujo. Y el CNN no estaba. Puso un cuadrito ahí en la televisión. Yo vi a una señora abrazando a Arafat, tirándole unos besos, unas cosas de ese grupo. Dice 50, pero bueno. Jordania amenaza con tomar medidas contra Israel. Comienza a despertarse la reacción árabe, del mundo árabe. Sharon, nación en guerra, dice Ariel Sharon. Weatherman, los atentados de bombas suicidas raros en la diversa Haifa. Oigan esto, mire, dice aquí, esta es la página, Sharon, una nación en guerra, pero dice él que está en guerra contra el terrorismo. Fíjense que esto es una reedición de lo que ha hecho Estados Unidos, con el apoyo de sectores de influencia en el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, Israel dice, no, nosotros estamos persiguiendo el terror, y como Estados Unidos dijo que estaba persiguiendo el terror y se metió en Afganistán buscando a Osama Bin Laden, para que ahora resulte que Osama Bin Laden está vivo. No, ellos no saben dónde está, pero ya saben que está vivo. Aplastaron a un pobre pueblo a base de bombardeos, ¿verdad? Un pueblo que había sufrido de todo, guerra durante 30 años. Hambre, sequía, de todo, 10 años. y entonces van a bombardearle, porque claro que ustedes están escondiendo a Osama Bin Laden. Entonces ocuparon aquello, desde luego, cuidándose mucho de que las tropas norteamericanas no fueran adelante. Entraron a lo último. ¿Cuándo entraron? Bueno, cuando las perspectivas de la guerra se estaban ampliando de una manera tal que los aliados comenzaron a cogerle miedo a la posición de los Estados Unidos y comenzaron a echarse para atrás, y entonces obligaron a los Estados Unidos a poner en suelo su tropa, y ahí comenzaron a llegar los muertos a los Estados Unidos, los muertos norteamericanos. Entonces esa política de estamos en guerra contra el terror, insensata, porque se trata de una política de guerra, ¿cómo se llama? Convencional. Contra una guerra no convencional. ¿Qué fue lo que sucedió el 11 de septiembre? Ese horrendo atentado. Eso era una guerra convencional. Eso vino un cohete desde el espacio internacional hacia los Estados Unidos. O desde una nave de guerra parqueada a X distancia del litoral para agredir al territorio norteamericano. O desde otra potencia. Fue desde el propio suelo norteamericano. Claro, ahora resulta que fueron unos extranjeros que entraron al suelo norteamericano y produjeron un atentado desde el suelo norteamericano. Pero yo le hago una pregunta. ¿Y lo de Oklahoma qué fue? Eso no fue un acto de terrorismo. ¿Y eso quién lo produjo? ¿Fue Osama Bin Laden? No, eso fue un grupo de norteamericanos fanáticos, tan fanáticos como los fedayines palestinos, ¿verdad? Entonces el problema no se puede ver tan simple, como lo ha querido enfocar el gobierno de la administración Bush. ¿Y de Israel? No, porque Israel lo que ha hecho es que se ha acomodado. Se ha cobijado, sí. Bajo la misma el enunciado, ¿no?, simplista de estamos luchando contra el terror, porque el señor Ariel Sharon tenía una agenda particular que saldar con Yasser Arafat. Entonces, como hay otra agenda particular pendiente con Saddam Hussein, correcto, ya esa es directamente, ¿verdad?, entre Bush, hijo, de la que dejó pendiente su papá, con y de la gente de su papá, Irak, que son parte del gobierno actual, y tienen una muy importante, cuestión pendiente con Saddam Hussein. Entonces, a cada rato quieren inventar un expediente para llevar la guerra contra Saddam Hussein. Ese es el camino de un desastre hacia adentro de los Estados Unidos, porque les repito, una agresión contra Irak es una guerra convencional. La respuesta es una guerra no convencional. Israel no acaba de entender eso. Ellos lo saben. Ellos lo saben. El pobre Arafat está desacreditado frente a su propia gente. Pues esa es la finalidad de Ariel Sharon. Quería dejar a los palestinos sin líder. Quería desacreditar a Yasser Arafat, que desde luego que estaba bajo la presión de los sectores más radicales de los palestinos.
los que están dispuestos a cualquier cosa, aunque él no se los ordene, o a pesar de que él se lo prohíba. ¿Por qué? Por la misma razón que los israelitas radicales mataron a su primer ministro, Rabin, ¿verdad? Isaac Rabin. ¿Por qué fue? Porque era un moderado. Bueno, pues Yasser Arafat es un moderado que no cuenta con el apoyo de los sectores radicales de su gobierno o de su país. Y entonces el resultado es que todo esto que está haciendo Ariel Sharon es para destruir a Yasser Arafat. Lo ha logrado. Primero el liderazgo, y si no puede con el liderazgo, lo va a destruir a él físicamente. Cada vez, y es un círculo vicioso, cada vez que él cerca más a Arafat, reaccionan con más libertad los sectores radicales dispuestos a cualquier cosa. Y en ese camino de estar dispuestos a cualquier cosa, se van a llevar de encuentro incluso un día al mismo Sharon, porque eso, si pueden ponerle un atentado a un restaurante, se lo van a poner al que sea. Entonces, eso no va a llevar a Israel a la paz. Lo que pasa es que hay sectores que no quieren la paz, como hay sectores en el lado de palestinos que tampoco quieren la paz. Bueno, ¿y dónde están las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas le pide a Israel que detenga. No, Naciones Unidas debió enviar ahora mismo y comprometer a los Estados Unidos a que enviara un contingente militar allí y que se plantara allí y le dijera a Ariel Sharon, si usted se mueve de ahí, nosotros le vamos a abrir fuego. Y eso es, no, pero Naciones Unidas no puede hacer eso. ¿Y por qué? Porque ahí está Israel siguiéndole los pasos a los Estados Unidos. No, y más que eso, por eso. Entonces no se puede desacreditar la argumentación de Israel, porque eso sería desacreditar la argumentación de los Estados Unidos. Pero eso es seguir en el error, Eso es seguir en el error, y nuestro pronóstico no es bueno. Los Estados Unidos son evidentemente los patrocinadores de toda esta política. Y depende de quién esté en el poder en los Estados Unidos, las tonalidades de esta política varía. Recordemos todos, cuando los demócratas están en el poder, se acercan mucho a un consenso, a una paz, el acuerdo entre israelíes y palestinos. Pero ¿qué pasa? Que tan pronto pasa un gobierno demócrata y viene un gobierno republicano, entonces se profundizan esas diferencias, sobre todo si del otro lado israelí hay un gobierno ultraconservador y de ultraderecha como es el de Ariel Sharon, de cuyo sector surgió el atentado que cegó la vida a Isaac Rabin, de ese mismo sector del Sharon que está mandando hoy, que es el autor del asesinato en Sabra y Chatila, por el que iban a ser juzgados internacionalmente en la Corte de la Haya, ese primer ministro de Israel que está calificando a Yasser Arafat como terrorista. Pero a mí me recordaron hoy en la mañana, cuando vi las escenas en televisión de los tanques rodeando los edificios, el complejo de edificios donde se aloja Arafat, las invasiones de los tanques nazis en el gueto de Polonia cuando ellos estaban ahí adentro. Y la diferencia entre un poder de fuego de un ejército organizado contra un poder de fuego de varios riflecitos o unas cuantas personas armadas de unas cuantas cosas para hacerle frente a ese poder de fuego, donde había una aviación, donde había unos tanques, donde había todo el poder del ejército nazi. Entonces, para eso no hay dolor. Déjame decirte una cosa, Roger. Todo esto que está haciendo Ariel Sharon con Arafat nos recuerda a nosotros 1965. También aquí. Cuando nosotros estábamos cercados allá adentro, porque yo estaba adentro, ¿verdad? Cercados por la Fuerza Interamericana de Paz que vino, ¿verdad? Entonces, de repente, como había todo un cerco militar apuntando hacia adentro, soltaba a alguien un tiro, y vaya usted a saber quién lo soltó. Se soltaba de todo contra la zona constitucional. Hasta los locos se soltaban. Era un ametrallamiento y un bombardeo de todo, porque alguien largó un tirito, pero el tirito cualquiera lo puede tirar. Claro. Vaya usted a saber quién largó el tirito. Entonces, ese es el problema con eso que está pasando ahí. Están jugando a que, no, porque estos son los que, ahí está el terrorista de Arafat y es el responsable, controla o no controla a sus terroristas. Bueno, ¿y quién ha dicho que alguien puede controlar la cabeza de alguien que está dispuesto a morirse?
¿O eso lo puede controlar alguien? Entonces, ese juego, ¿no? Se produjo un atentado, pero cada vez que aprieta el cerco Israel, está provocando que algún loco dispuesto a morirse produzca el atentado. Entonces ellos aprietan aún más y producen otro atentado y ellos aprietan aún más. ¿Eso a dónde va a conducir? Una cadena que no va a terminar nunca. Bueno, va a terminar. Hasta que no se barran uno con los otros. No. O uno barra al otro. No, lo que pasa es que Israel está calculando mal. Bueno. Porque está pensando que va a aplastar a los palestinos. Y lo que está haciendo es desarticulando el Estado palestino, la poca autoridad que había, le está quitando la cabeza y la responsabilidad internacional de un líder que estaba reconocido o está todavía reconocido internacionalmente. ¿Para qué? Para que entonces haya un pueblo desesperado, dispuesto a hacer actos de terror por todas partes. Por todas partes. Y así es que van a vivir los israelitas o los judíos. No, definitivamente que no. Entonces, eso va a provocar una reacción de guerra no convencional ante una guerra convencional, porque lo que está haciendo Sharon con Arafat es guerra convencional, le manda los tanques, rodea todo aquello, le cae a cañonazo, mire esa. Y aviones, no le manda aviones y helicópteros. A cada rato. Miren esa fotografía. A cada rato. Hagan un close-up. Esa foto. Miren. Y eso que se ve ahí atrás son las edificaciones de Arafat. Y mire con qué le están dando, ¿verdad? Y eso que dice Sharon, que él no va a matar a Arafat. Pero precisamente, pero arquitecto y pueblo dominicano, ¿no es acaso el lamentable y execrable caso del 11 de septiembre una secuela directa de esta situación? Y si esta situación se desmadeja y se va de control, no vamos a coger todos los países del mundo occidental, todo lo que una pequeña cuota de la misma receta que le dieron a los Estados Unidos como padre de Israel. Exactamente, eso es lo que va a suceder y hacia eso es que estamos abocados, hacia eso es que nos está conduciendo la confrontación a que nos está llevando el señor Ariel Sharon. Y yo decía ahorita sobre la comparación, muy lamentable por cierto, de los acontecimientos en los guetos de Polonia, que los nazis, el argumento precisamente que blandieron era que había terroristas judíos en ese barrio y ellos entraron precisamente a sacarlos de ahí, a destructurarlos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, desarticularon el barrio entero y desarticularon todo lo que se pareciera a ese barrio en toda Europa. Esa es la situación y por ahí, por esa misma dirección es que se está conduciendo el asunto por parte de Israel con los palestinos. Vamos ahora, aquí hay dos trabajos, mire, muy interesante, que vamos a tener que usar más tiempo en otra oportunidad. Uno es lo saqué del país, se llama De la Segunda Intifada a la Guerra contra Arafat. Y ahí está el historial del conflicto, ¿verdad? Y saqué este otro artículo. Ese fue de la revista Time.com. Una temporada de venganza. A Season of Revenge. Y ahí está analizado también el por qué Ariel Sharon la tiene cogida con la persona de Yasser Arafat. Porque él mismo dice, y así lo dicen las autoridades del gobierno israelí. No, el problema no es con el pueblo palestino, es con Yasser Arafat. Yo escuchaba esta mañana, Roger, a Shimon Peres. Moderado. Que yo creí que era una persona confiable en términos de su posición moderada. Pero él fue allí a la televisión norteamericana a justificar lo que estaba haciendo Ariel Sharon contra Arafat, después de haber dicho ahí mismo que eso se había sometido a votación en el gobierno supuestamente democrático de Israel, que no hay tal, y que se había votado que no debía producirse esa agresión. Pero eso es lo que se está haciendo. Entonces quiere decir que el señor Sharon, y aún así la defiende, se ha constituido en un dictador
ha respetado el carácter democrático del gobierno de Israel y entonces está haciendo lo que a él le viene en gana. Yo quiero decir que yo era una de las personas, sin haber ido nunca a Israel, nunca tuve la oportunidad en mi agenda de actividades, de ir a Israel, pero admiraba mucho al pueblo de Israel. Quiero decirle que están perdiendo un amigo. Esta política de Israel con los palestinos le han quitado un amigo que se llama Paulín el País. Y sabe Dios cuántos. Y yo no sé cuántos más. No sé cuántos más. Como están perdiendo amigos los norteamericanos también. Oh, sí, con esta política que están patrocinando de enfrentamiento con todo el mundo. Hoy si no, nada más hay que ver cómo los aliados de Estados Unidos se le han retirado, se le han replegado y le están diciendo, nosotros no vamos junto con ustedes, ¿verdad? Comenzando por Gran Bretaña. Entonces, ¿por qué? Porque Gran Bretaña puso el primer contingente militar que desembarcó en Afganistán, lo puso Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña y Estados Unidos siempre han marchado juntos en casi todas estas cosas, sobre todo en materia de petróleo. No, Medio Oriente entero, todo el conflicto del Medio Oriente. Una de las cosas más interesantes de este otro artículo, que el poder imperial de Estados Unidos, el de New York Times Magazine en Estados Unidos, un imperio moderno. Este es un artículo que no tiene desperdicio. Salió en el periódico Hoy de ayer domingo. Yo lo recomiendo. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que ya sectores de derecha o sectores que cuestionan la posibilidad de que esto sea llevado a realidad, lo de un imperio, y también de sectores de izquierda en la política internacional. Esos fueron los primeros que lo admitieron. Que le han adjudicado a Estados Unidos la característica y el calificativo de un imperio. Se llaman los imperialistas y tal. Pero resulta ser que ahora todo el mundo, dice aquí en este artículo, los estadounidenses están acostumbrados a que les digan típicamente extranjeros resentidos que son imperialistas. Pero últimamente algunos de los pensadores más eminentes del país están adoptando la idea. Lo más asombroso es que están utilizando el término con aprobación. Exactamente. Entonces, hace mención, citando el título del último libro de Patrick Buchanan, Estados Unidos, una república, no un imperio. Booth, que es el señor a quien están haciendo referencia y que escribió un trabajo sobre el imperio norteamericano. No Bush, sino Booth. Booth dijo, este análisis, el que él hace, es exactamente al revés. O sea, al revés del de Buchanan. El ataque del 11 de septiembre fue resultado de los insuficientes involucramiento y ambición estadounidense. La solución es ser más expansivo en nuestros objetivos y más agresivos en su puesta en práctica. Demandando la ocupación militar de Afganistán e Irak, Booth citó el efecto estabilizador del régimen británico del siglo XIX en la región. Y por ahí sigue diciendo, Afganistán y otros territorios problemáticos hoy gritan por el tipo de administración extranjera iluminadora, proporcionada alguna vez por los confiados ingleses con pantalones de montar ajustados a las rodillas y cascos. La historia no enseña nada, arquitecto. A que hace referencia a él es este libro que nosotros les habíamos traído hace ya un tiempo. Yo no sé cuánta gente lo tiene aquí en la República Dominicana, pero como le hemos dicho, nosotros cuando viajamos a Estados Unidos nos dedicamos a entrar a las librerías a documentarnos, porque no todo el mundo se está volviendo loco en Estados Unidos. Y a pesar de que Buchanan ahora recientemente ha tomado una posición muy cerrada, sobre todo en el aspecto de la inmigración, nosotros tenemos que compartir con él sus inquietudes de arrepentimiento, que fue uno de los arietes que golpeó al mundo junto con la Thatcher y desde el gobierno Reagan para establecer este modelo de economía neoliberal. Pero ahora él se da cuenta y se arrepiente en 2 libros, este es uno de ellos, del daño que han hecho. De todos modos, tenemos que seguir comentando estas cosas, pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Vendremos mañana, si Dios así lo permite, con otra edición de su programa Agenda Nacionales. Hablamos Leopoldo Payana Anita y Roger Ogando.